Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective. En el vídeo de hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, en la creación de secuencias animadas en V-Ray. En el vídeo anterior hemos explorado cómo podemos configurar nuestro motor de render en las últimas versiones para obtener un render de alta calidad en unos tiempos bastante razonables. Todo esto utilizando Brute Force y Like como métodos de render y la configuración por defecto que nos proporciona V-Ray en sus últimas configuraciones. Hemos explorado brevemente cómo podemos alterar esta configuración, pero cómo normalmente no merece la pena. En el vídeo anterior vimos también que a menudo se nos puede hacer interesante renderizar una secuencia con un nivel de ruido alto, como por ejemplo esto que estamos viendo ahora en pantalla. Esto nos permite acortar los tiempos de render. Sin embargo, para la entrega final de nuestro vídeo, en realidad estamos buscando menos ruido. Por eso se hace necesario, como en esta secuencia, el uso de algún tipo de sistema que nos permita eliminar el ruido de nuestro vídeo. Esto se puede hacer durante el proceso de render fotograma por fotograma, es decir, al finalizar el cálculo de cada uno de los fotogramas, el software calcula la eliminación de ruido, o se puede hacer en postproducción, es decir, una vez completada toda la secuencia, sobre toda la secuencia aplicamos el proceso de eliminación de ruido. El primer método, fotograma a fotograma, tiene el inconveniente de que pueden aparecer manchas, es decir, por calcularse fotograma a fotograma puede haber inconsistencias de un frame al siguiente. Mientras que el segundo método, que es el que vamos a analizar en este vídeo, nos permite aplicar un sistema que tiene en cuenta los fotogramas anteriores y posteriores al que estamos calculando. Así que en este vídeo vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a analizar cómo podemos aplicar el sistema de eliminación de ruido después del render, una vez que hemos terminado la secuencia. Y luego también vamos a estudiar cómo podemos transformar nuestra secuencia una vez renderizada desde una información lineal, como la que se puede ver aquí, a una información con su tone mapping correspondiente para darle una estética deseada, la que vosotros prefiráis. Veremos, por lo tanto, en After Effects cómo podemos aplicar los ajustes básicos de tone mapping para obtener imágenes más cinematográficas. Pero antes de que demos comienzo a este vídeo, quiero aprovechar la oportunidad para presentaros nuestras ofertas de Black Friday. Normalmente estas ofertas duran muy poquito tiempo y nosotros hemos pensado que es más interesante que tengáis las ofertas durante 2 semanas. Así que vamos a mantener estas ofertas hasta el día 2 de diciembre. Así la gente puede pensarlo, meditarlo y hacer una compra sin prisas, que al final a nadie le gusta tener esa sensación de que tiene que comprar hoy o se acabó. Vais a tener 2 semanas para poder decidir si esto os resulta o no interesante. Tenemos ofertas en todos nuestros productos. Tenemos ofertas en el pack de plantas que acabamos de lanzar hace muy poquito tiempo. Son un total de 48 plantas de interior de alta calidad. Podéis revisar en el PDF lo que contienen. Y también hay una muestra gratuita en la página web. Tenemos también una oferta inédita de un 40% en nuestro curso de V-Ray, las claves del fotorrealismo. Esta es una oferta muy especial y normalmente no aplicamos estos descuentos tan importantes. También tenemos ofertas en nuestros cielos HDRI y también tenemos ofertas en nuestros recientes HDRI para iluminación de estudio. Y como siempre también encontraréis ofertas para nuestros LUTs y para nuestros modelos 3D escaneados. Con esto queremos ofreceros la posibilidad de adquirir nuestros productos a un precio muy especial. Ya sabéis que esta contribución nos ayuda también a mantener el canal, a continuar haciendo contenido y sobre todo, si encontráis que estos productos son útiles, que os ofrecen un valor en vuestra producción, en vuestro día a día, pues puede ser una oportunidad para adquirirlos con un descuento muy importante. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro vídeo. Recordemos que esta es una continuación del vídeo anterior, así que si todavía no lo habéis visto, lo primero que tendríais que hacer es mirar el vídeo anterior donde se explica pues, el porqué de los settings de render y por qué hemos llegado a estas conclusiones a la hora de configurar nuestro motor. Antes de continuar con el procedimiento para utilizar Denoiser en animaciones, que es un poco diferente a lo que hacemos en imágenes fijas, recordemos que si nos podemos permitir trabajar con índices de ruido muy bajos, es decir, si pudiéramos tener la posibilidad de trabajar aquí con 0,02 o incluso con 0,01 a la hora de trabajar nuestras animaciones, sería mucho mejor, es decir, la calidad de nuestra imagen sería muy superior. ¿Qué ocurre? Que a menudo nos puede pasar que estos tiempos de render sean demasiado elevados. Bueno, pues en esos casos es cuando nos planteamos el sistema de denoise como una alternativa a otras opciones, como pueden ser Irradiance Map, etcétera, que ya no están disponibles o que ya no son fácilmente accesibles en la actual versión del motor de render. Entonces, siempre que nos podamos permitir tiempos de render altos
y niveles de ruido bajos va a ser la opción que mayor calidad nos va a proporcionar. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, no me puedo permitir 0,01 porque tarda demasiado, y como alternativa voy a renderizar a 0,04, 0,05 y voy a buscar que el sistema de eliminación de ruido se encargue de eliminar ese ruido que obligatoriamente tiene que tener la imagen al haber subido este parámetro. Lo que ocurre es que si nosotros tomamos la decisión de hacer la eliminación de ruido en cada uno de los fotogramas, cuando se terminen de calcular, es decir, si nosotros vamos aquí a nuestro render element, añadimos nuestro bitrate denoiser, y vamos a hacerlo desde el principio para que podáis ver absolutamente todo el procedimiento. Si añadimos nuestro bitrate denoiser y lo dejamos tal y como viene configurado por defecto, lo que va a hacer el software es que al finalizar cada fotograma, calculará el denoiser y lo guardará como parte del resultado final. Esto tiene el problema de que en una animación de un fotograma al siguiente pueden haber ligeros cambios, los patrones de ruido pueden ser distintos y como consecuencia, si hacemos este cálculo, puede haber pequeños saltos en las manchas, pequeños parpadeos en nuestra imagen. Por eso, en lugar de calcular el sistema de eliminación de ruido al finalizar cada fotograma, le vamos a decir al software que nos guarde la información necesaria para calcularlo, pero que lo vamos a calcular posteriormente sobre la animación completa en lugar de fotograma a fotograma. Esto le va a permitir al software tener en cuenta los fotogramas anteriores y posteriores para hacer un cálculo mucho más preciso y evitar así la aparición de estos fliqueos, parpadeos, etc. Para poder conseguir que el sistema solamente renderice la información necesaria, pero que no calcule el denoise al finalizar el render, en la pestaña de Advanced Denoise Parameters, le marcaremos la opción de solamente generar render elements, only generate render elements. Con esto conseguimos que la información necesaria para la eliminación de ruido se calcule y se almacene en el render, pero que no se genere el pase de eliminación de ruido al finalizar cada fotograma. Nos ahorramos además un poquito de tiempo, pero tendremos que hacerlo a posteriori, es decir, el tiempo que nos estamos ahorrando ahora lo tendremos que invertir posteriormente. Además de configurar este parámetro, otra de las cosas que tenemos que hacer si queremos trabajar con el sistema de eliminación de ruido es trabajar con renders lineales. Esto es muy importante porque la herramienta que utilizamos para eliminar el ruido en postproducción está esperando recibir un render lineal como input, y si le proporcionamos cualquier otra cosa, los resultados no van a ser los adecuados. Para no complicarlo mucho, es decir, para no tener que asegurarnos aquí de configurar nada, lo que podemos hacer en nuestro motor de render es, en la pestaña de Frame Buffer, marcar la casilla de Raw Image. Por defecto, a menos que nosotros hayamos cambiado a propósito las opciones, cuando guardamos una imagen en el formato Raw Image, no se almacena ninguno de los efectos que nosotros tengamos configurados en nuestro Virtual Frame Buffer. Se almacena la información lineal de nuestro render y esto es justamente lo que estamos buscando. Además, cuando trabajamos con V-Ray Raw Image, sin necesidad de hacer nada más, se nos van a almacenar todos los canales de nuestro render. Vamos a hacer una prueba renderizando un pequeño fotograma de esta animación para que veamos cómo funcionaría este sistema. Ya tenemos listo nuestro render de pruebas y lo que quería mostraros es cómo tenemos nuestros pases creados gracias al sistema de eliminación de ruido, pero no tenemos calculado el pase de eliminación de ruido. Esto es precisamente lo que estamos buscando. Tenemos aquí nuestro pase de noise level, nuestro pase de focus amount, nuestro pase de world position, world normals, diffuse filter, refraction filter, etc. Todos estos pases son necesarios para que el sistema de eliminación de ruido pueda hacer un cálculo preciso de cómo y dónde aplicar la eliminación de ruido. Es precisamente lo que nos permite obtener un excelente resultado con los sistemas de eliminación de ruido, en contraposición con sistemas que solo se basan en una imagen. Sin embargo, nosotros ahora tenemos que buscar una manera de almacenar toda esta información en un solo canal, para que el software que vamos a utilizar posteriormente sea capaz de tratar estos datos, de interpretarlos y hacer un cálculo de eliminación de ruido. Fijaros que ahora también estamos trabajando con un tone mapping, es una herramienta importante a la hora de trabajar en 3D porque nuestros monitores
no pueden acomodar todos los tonos, todo el rango dinámico disponible en una imagen y por lo tanto se hace necesario algún tipo de sistema de previsualización. Sin embargo, esta información normalmente no queremos almacenarla como parte de los valores RGB de nuestros datos, es decir, queremos mantener la información lineal de nuestro archivo porque es la información que representa el comportamiento de la luz dentro de este espacio. Y ahora quizás no lo queremos llevar a una aplicación de postproducción lineal, como puede ser Fusion o Nuke u otras alternativas, para hacerle un tratamiento de imagen y al final de nuestro proceso aplicarle un tone mapping. Ya os adelanto que lo que vamos a ver hoy en After Effects va a ser un poco más sencillo que todo esto, más que nada porque el trabajo, sobre todo en Archviz, normalmente no permite tanta complejidad. No obstante, si queréis ver algunos de mis vídeos de composición digital en Nuke, hay varios en este canal. Bien, ya tenemos nuestro render, ya entendemos un poco qué es lo que está haciendo el software, está generando una serie de pases que tenemos que almacenar y los tenemos que almacenar todos en un solo archivo. Esto lo podríamos gestionar también a través de este parámetro de aquí, configurando el EXR, pero si marcamos V-Ray Raw Image es mucho más directo, es decir, nos ahorramos trabajo. No tenemos que preocuparnos de los efectos que tenemos aquí, ya que no se van a almacenar independientemente de que estén activos o no. Y además, cuando guardamos nuestro archivo, podemos especificarle dos formatos que son los que nos interesan, o V-Ray Image o EXR. Podemos trabajar en cualquiera de los dos. Sin embargo, si planeamos posteriormente reutilizar parte de la información que vamos a renderizar en un programa, como puede ser Nuke, como puede ser After Effects, etc., normalmente es mejor trabajar con EXR. Aunque existen plugins para hacer que sea compatible el formato V-Ray Image con estas plataformas, si trabajamos directamente con EXR nos ahorramos este paso. Así que seleccionaremos V-Ray EXR como formato de salida y guardaremos nuestra información. No nos tenemos que preocupar de momento de estos parámetros porque no planeamos hacer una composición digital muy avanzada, simplemente queremos almacenar todos los canales en un solo archivo sin las correcciones del Virtual Frame Buffer. Fijaros que si aquí marcáis esta casilla, entonces sí que aplicaremos las correcciones de nuestro Virtual Frame Buffer, pero esto no nos interesa. Lo guardamos en una ruta de nuestro disco duro y una vez que tengamos la secuencia lista, vamos a analizar cómo podemos aplicarle el eliminación de ruido. La herramienta que vamos a utilizar para eliminar el ruido una vez finalizado el render se llama VDenoise y lo podéis encontrar en vuestro ordenador si habéis instalado V-Ray. Dentro de la carpeta V-Ray encontraréis una herramienta que se llama V-Ray Denoiser Tool. Es esta interface tan sencillita y nos va a permitir hacer este proceso. Lo primero que necesitamos es un input file, es decir, tenemos que decirle cuál es la secuencia que queremos aplicar el denoise. Cuando seleccionemos un archivo que forme parte de una secuencia, automáticamente V-Ray nos va a preguntar si queremos aplicar el denoise a los 84 frames o solo a este frame. Le diremos que sí, para que se nos aplique a los 84 frames. Y ahora, uno de los pocos parámetros que tenemos que configurar aquí es este, es decir, cuántos fotogramas antes y cuántos fotogramas después del fotograma que se esté calculando en ese preciso momento se van a tener en cuenta para evitar parpadeos, para evitar errores en el cálculo. Este parámetro intentaremos normalmente que sea bajo porque si no los tiempos de cálculo van a ser cada vez más altos. Recordemos que aquí lo que hemos hecho es no calcularlo durante el render, pero ahora lo tenemos que calcular y si es una secuencia muy grande, esto puede incrementar considerablemente los tiempos de producción. Luego tampoco nos podemos poner aquí parámetros muy locos. 2 o 3 suele funcionar bastante bien. Yo le voy a poner 3 en esta ocasión. Y tenemos que seleccionar el tipo de ruido que queremos eliminar, es decir, qué tipo de motor de denoise vamos a utilizar. Para calidad final normalmente siempre lo vamos a dejar en V-Ray Default. Es el denoise de mayor calidad cuando no estamos previsualizando directamente en el Virtual Frame Buffer. Luego tenemos una serie de presets. Estos presets, como ya sabéis, son los mismos que tenemos en el propio V-Ray, que nos permiten controlar la cantidad, la fuerza del efecto, el radio del efecto, etc. Normalmente mi recomendación es que probemos con el de default, suele dar los mejores resultados y si vemos algo extraño en los resultados, es decir, algún tipo de mancha que no se termina de eliminar o demasiada pérdida de detalles, entonces podríamos intentar con Custom moderar un poco el radio o la fuerza de nuestro denoise. A mí particularmente me parece muy peligroso trabajar
cambiando mucho estos parámetros, porque si ponemos radios muy bajos, es decir, si ponemos aquí un radio muy pequeñito, vamos a tener simplemente ruido más grande, es decir, como manchas más grandes. Y si ponemos demasiado, si ponemos aquí un parámetro demasiado alto de radio, vamos a emborronar demasiado los resultados. Quizás pues podríamos probar bajar un poquito de 10 a 8 y quizás conseguimos no comernos tantos detalles, pero en la mayoría de las circunstancias mi recomendación es que lo mantengamos en default y luego moderemos la opacidad del efecto en After Effects. Otro aspecto que puede ser importante para algunos de vosotros, sobre todo si queremos trabajar con composiciones digitales complejas, es aplicar nuestro denoise a varios elementos, es decir, por defecto el software le va a aplicar el denoise al RGB, es decir, al canal principal. Por igual a nosotros nos gusta renderizarnos, no sé, un canal de reflejos, un canal de refracciones, etc. En esos casos tendríamos que venir aquí y marcar esos canales para que también se les aplique el cálculo correspondiente. Yo de momento lo voy a dejar en RGB para que se haga el cálculo solamente al pase de RGB porque no he añadido ningún tipo de pase adicional en mi motor de render. Normalmente vamos a trabajar con Hardware Acceleration porque vamos a querer utilizar la GPU para trabajar y no necesitamos hacer nada más. Todo lo demás está perfectamente configurado por defecto. Si queremos salvar un preset o cargarlo porque le queremos aplicar, digamos, los mismos parámetros a 20 secuencias, lo podemos hacer con estas dos pestañas de aquí. Y una vez que estemos conformes, le damos al botón de Denoise y el software hará este proceso a los 84 fotogramas. Y como veis, pues este es el proceso de eliminación de ruido. Cuanto mejor sea vuestra tarjeta gráfica, más rápido será este proceso. Yo ahora mismo estoy trabajando con una tarjeta bastante modesta, una 1080, tengo también una 3090 y evidentemente la diferencia entre las dos es muy considerable en este proceso. Bueno, cuando termine el procedimiento, vamos a analizar en nuestro disco duro qué tenemos y cómo lo podemos utilizar dentro de After Effects. Fijaros que es muy importante, la información que estamos obteniendo sigue siendo una información lineal, es decir, aquí no hay compresión del rango dinámico y como resultado vamos a obtener un archivo EXR que va a contener toda esa información. Esto es muy importante para no perder ningún dato durante el proceso. Ya tenemos completado el proceso y lo que nos encontraremos en nuestra carpeta es que en la misma ruta donde teníamos guardada nuestra secuencia original, la que tiene ruido, el software ha creado un nuevo archivo por cada fotograma donde ya no hay ruido, es decir, esta segunda secuencia es la que tiene la eliminación de ruido. Esto implica, evidentemente, que tendremos el doble de espacio en nuestro disco duro y como os dije al principio, este es el único problema de este procedimiento, que necesitamos una gran cantidad de almacenamiento disponible. Existe una manera de hacer algo parecido sin el espacio adicional, que sería utilizar Nuke. Nuke, como ya sabéis, tiene una versión de V-Ray para Nuke, y si usamos esa versión hay un sistema de eliminación de ruido que es un nodo en Nuke. En lugar de hacerlo con la aplicación externa, como acabo de hacer yo ahora, lo podemos calcular directamente dentro de Nuke. ¿Por qué no vamos a cubrir ese tipo de cosas? Pues porque aunque tengo algunos vídeos sobre Nuke en el canal, me parece que es una aplicación de un uso minoritario en visualización arquitectónica. Los costes de licencia de Nuke son muy elevados para el flujo de trabajo que solemos seguir nosotros y por lo tanto pues he pensado que no iba a ser demasiado interesante. No obstante, si alguien está interesado en ver ese tipo de procedimientos, pues quizás podemos grabar más vídeos sobre esa plataforma en el futuro. Bien, ahora que ya tenemos las dos secuencias, ya podemos saltar a After Effects y ver cómo hacer una postproducción muy básica para que podáis entender cómo replicar el mismo tone mapping que teníamos en el Virtual Frame Buffer dentro de After Effects. Ya estamos dentro de After Effects. Este no va a ser un vídeo sobre After Effects, así que si no tenéis conocimientos ninguno sobre la herramienta, igual os interesa ver antes un vídeo sobre After Effects. After Effects es similar a Photoshop, salvando las distancias, pero con una línea de tiempo, es decir, para animaciones. Lo primero que necesitamos hacer es cargar nuestras secuencias de vídeo o nuestras secuencias de fotogramas. Vamos a dar doble clic sobre este espacio vacío y vamos a cargar primero la secuencia que sí tiene ruido. La importamos, marcamos la casilla de importar como secuencia para que se nos carguen todos los fotogramas y aquí vemos entre corchetes de 0 al 0,84. Bien, vamos a importar también nuestra secuencia a la que le hemos aplicado la eliminación de ruido. La misma operación y también deberíamos de tener la misma cantidad de fotogramas. Antes de comenzar a trabajar con estos fotogramas hay que hacer una serie de cosas. Hay que primero interpretar correctamente el metraje que hemos importado para que tenga el frame rate adecuado, el tratamiento de transparencia adecuado, etc.
Y en segundo lugar, configurar el espacio de trabajo para que tenga las características que a nosotros nos interesan. Lo primero que vamos a hacer es, botón derecho, Interpretable Footage, Main. Esto nos va a permitir definir las propiedades de esta secuencia en particular. Lo primero que le vamos a decir al software es que ignore el canal de transparencia. Hemos renderizado con un cielo HDR y el canal de transparencia está en la imagen, pero nosotros queremos usar el mismo cielo que tiene la imagen, así que ignoramos la secuencia de alfa. Podríamos utilizar premultiplicado sobre negro en caso de que hayamos renderizado con el fondo negro para sustituir el cielo en postproducción, o podríamos utilizar straight en caso de que no tengamos un fondo de un color conocido. Nada recomendable en mi opinión. Así que vamos a ignorar el canal de transparencia. Y ahora lo que vamos a hacer es definir el frame rate. Acordaros, cuando trabajamos en el vídeo anterior con esta secuencia, la renderizamos a 24 fotogramas por segundo. En primer lugar, porque así nos ahorramos un poco de trabajo, es decir, unos cuantos fotogramas, pero también porque así conseguimos la característica imagen de una película del cine, donde tenemos 24 fotogramas por segundo. ¿Qué pasa si nos equivocamos con esto? Es decir, ¿qué pasa si no interpretamos correctamente el footage antes de empezar a trabajar? Bueno, lo que nos va a ocurrir es que la duración de nuestra secuencia no se va a corresponder con la duración real que teníamos tanto en 3D Studio Max como en DaVinci o en Premiere. Y esto puede causar problemas, ya que si nos faltan de repente, no sé, 2 décimas de segundo o 3 décimas de segundo, en el montaje va a ser un auténtico quebradero de cabeza. Una vez que tenemos interpretada esta secuencia, tenemos dos opciones para interpretar la siguiente. Nuevamente, abrir sus propiedades y ajustarlo manualmente. O también tenemos la posibilidad de copiar los datos de una secuencia a otra o a múltiples secuencias. Se puede hacer desde aquí, recordar interpretación, y aquí aplicar interpretación, o más directo, Control-Alt-C, Control-Alt-V. Y de esta manera las dos secuencias ya tienen correctamente interpretado el frame rate. Si nos fijamos aquí arriba nos aparece una información, el tamaño, la duración, el frame rate, etc. Ahora que ya tenemos correctamente interpretadas nuestras secuencias, el siguiente paso es definir las propiedades de nuestro espacio de trabajo. Lo vamos a hacer desde aquí, desde este botoncito donde pone 8 bits por canal. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es definir un espacio de trabajo lineal, es decir, hemos hecho un render lineal donde tenemos información almacenada en EXR de 32 bits y queremos postproducir la información de la misma forma, ya que si no, no tendríamos acceso a gran parte de esta información. Para hacer esto simplemente marcamos el espacio de trabajo, el working space. No confundamos el espacio de trabajo con el espacio del documento o con el espacio de nuestro monitor. Es el espacio de trabajo, es decir, dónde queremos trabajar, dentro de qué gamut queremos trabajar. Y en este caso voy a trabajar en estándar RGB porque es el más extendido, el más universal, etc. Y vamos a marcar la casilla de linearizar el espacio de trabajo para asegurarnos de que la información lineal se mantiene lineal. Le damos aquí a aceptar y ya tenemos nuestro espacio de trabajo, vamos a ver, ahora, correctamente configurado. Para crear una composición, es decir, un lugar donde podamos empezar a manipular nuestra secuencia que se nutra de los datos que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar la secuencia hasta esta pestañita de aquí. Y esto crea una composición con los mismos datos, con el mismo frame rate que tiene nuestra secuencia. Es más directo y así no tenemos que configurar absolutamente nada. Y ahora si nos fijamos aquí, pues ya tenemos en nuestra línea de tiempo nuestra secuencia animada. Esta es la secuencia que tiene ruido. Lo primero que vamos a hacer es poner encima la secuencia que ya no tiene ruido, es decir, la que tiene eliminación de ruido. Y como veis, esta tiene una eliminación de ruido bastante agresiva porque le hemos aplicado el máximo de eliminación de ruido y teníamos un render original con mucho ruido. Lo primero que tendremos que decidir, por lo tanto, es hasta qué punto queremos cero ruido. La mayoría de la gente que se dedica a hacer animaciones no encuentra muy estético una animación sin absolutamente nada de ruido. Es un poco artificial. Es algo que normalmente no nos encontramos tampoco en el mundo real cuando usamos una cámara de cine para grabar o una cámara de vídeo. Siempre hay cierto ruido en la señal. Y por lo tanto, tener el 100% de eliminación de ruido suele quedar un poco artificial. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, apretando la tecla T, es acceder al canal de transparencia de esta capa. Y le vamos a poner, pues no sé, 60, 70%. Esto ya depende mucho de vuestro criterio personal. Si os gustan las imágenes con más grano, pues quizás os podéis permitir valores más bajos. Si os gustan las imágenes mucho más limpias, pues quizás tenéis que utilizar valores más altos.
Bien, ya tenemos aquí nuestra secuencia con ruido y por encima el pase de eliminación de ruido, y lo primero que notaréis es que tenemos control sobre cuánto ruido queremos, podemos cambiar de opinión, y esto es una de las cosas buenas que tiene hacerlo en postproducción, la posibilidad de cambiar de opinión. Bien, hasta aquí todo perfecto, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero ahora nos queda analizar qué hacemos con este tipo de imagen, que como veis tiene una información que supera las capacidades del espacio estándar RGB que estamos utilizando como espacio de trabajo, es decir, hay un montón de datos que no se pueden visualizar correctamente. Esto no es lo que a nosotros nos interesa. Como la imagen es una imagen lineal, contiene un rango dinámico muy amplio. Luego, tenemos que hacer que esta imagen lineal pase por un proceso que llamamos tone mapping, es decir, readaptar esa información de alto rango dinámico para que sea visible en un monitor de bajo rango dinámico. Y a la vez también querremos darle un look, es decir, un aspecto, que al igual queremos, no sé, pues un aspecto más cinematográfico o un aspecto más estilizado, más contrastado, lo que sea. Estas dos etapas dentro del Virtual Frame Buffer las tenemos muy bien definidas. Vamos a volver momentáneamente al Virtual Frame Buffer para que entendamos lo que queremos hacer. Estas dos etapas del proceso nosotros dentro del Virtual Frame Buffer normalmente las separamos en un control de exposición destinado a comprimir el rango dinámico, es decir, a que toda esa información sea visible dentro de este espacio de trabajo que es estándar RGB, y luego una segunda etapa del proceso que consiste en crear el look que a nosotros nos gusta para nuestra imagen. En el caso mío personal, yo normalmente hago esto a través de un LUT, una tabla de LUTs que yo mismo he creado y que están disponibles para comprar en 3D Collective. Pero existen otras alternativas. En lugar de hacer esto, pues quizás podríamos utilizar un ajuste que tiene V-Ray que se llama Filmic Tone Mapping, que hace algo parecido, pero en lugar de utilizar dos controles, utiliza solo uno. A mí personalmente me sigue sin convencer mucho Filmic Tone Mapping por la manera en la que gestiona la saturación de las altas exposiciones, pero es una opción perfectamente válida. El inconveniente que quizá tiene Filmic Tone Mapping es que reproducir exactamente el mismo comportamiento en After Effects va a ser difícil. Quizás sí que lo podemos reproducir en Nuke y en Fusion, pero en After Effects va a ser difícil. Así que normalmente yo no uso este sistema. Y otra forma de trabajar, que en realidad sería, entre comillas, la correcta por el librito, sería no aplicar ningún tipo de modificación a nuestros datos y aplicar estas modificaciones a la visualización de los datos. Y esto lo podemos hacer dentro de V-Ray, por ejemplo, con un sistema como Ocio, donde lo que vamos a hacer básicamente pues, es cargar una serie de presets que ya contienen las dos etapas de compresión y look en un archivo de configuración y nos permite seleccionar varias opciones. Aquí estamos usando uno muy característico que es el de Sony Pictures y como veis nos ofrece un resultado muy similar. De hecho, cuando yo creé mis LUTs, los hice basándome en más o menos tanto en ACES como en esta configuración que estamos usando ahora. El inconveniente que tiene en visualización arquitectónica este procedimiento de trabajar con Ocio es que es difícil de replicar en las aplicaciones que más usamos nosotros, que son Photoshop y After Effects. Pero normalmente esto es lo que solemos hacer en un flujo de trabajo donde planificamos hacer un proceso de linear workflow durante el render y también durante la postproducción. Es un debate que podemos tener si realmente merece la pena en proyectos de Archviz, donde normalmente los tiempos de producción son muy rápidos y el equipo de trabajo es muy pequeño, si merece la pena un flujo de trabajo lineal en postproducción o no. Es una cosa sobre la que sin duda podríamos debatir, pero nosotros no vamos a hacer un flujo de trabajo lineal en postproducción, al menos no puramente. Es decir, vamos a romper la linearidad de nuestro archivo muy pronto en el proceso de trabajo para tener un resultado final que sea estético para nuestro cliente. No obstante, ya os digo, lo que deberíamos hacer si queríamos mantener todos los datos lineales durante todas las fases de producción sería trabajar con algún sistema estandarizado como puede ser Ocio, para que sea compatible con Nuke, por ejemplo, con After Effects también lo podemos hacer compatible, con el propio Virtual Frame Buffer, etc. Pero esto no es lo que nosotros vamos a hacer. Y por esa razón nosotros lo que vamos a hacer es intentar reproducir la compresión del rango dinámico que tenemos en el Virtual Frame Buffer y el LUT que nosotros estamos utilizando en el Virtual Frame Buffer.
Para reproducir este tipo de compresión, este estilo de compresión del rango dinámico, necesitamos tener acceso a un algoritmo que sea Reinhardt. Lamentablemente, dentro de After Effects no tenemos acceso a este tipo de algoritmos. Para comprobarlo, vamos primero a crear una capa de ajuste dentro de After Effects con las teclas Ctrl-Alt-Y. Una capa de ajuste es igual que en Photoshop, una capa que afecta a todo lo que está por debajo. Y en esta capa de ajuste le vamos a poner un nombre. Vamos a intentar cargar el sistema de compresión que tiene el propio After Effects, que se llama HDRI Highlight Compression. Este sistema de compresión es muy similar o el mismo que tenemos cuando dentro de Photoshop pasamos de 32 a 16 bits, por ejemplo. Sin embargo, es un sistema de compresión que no es muy cinematográfico, no es muy estético. Se puede ver ya a simple vista lo que hace este sistema, y es que comprime el rango dinámico sin más, sin tener en cuenta qué suele pasar en el mundo real, por ejemplo, en las zonas de alta exposición. Aquí podemos ver que esta silla, en esta zona de alta exposición, con este sistema de compresión, efectivamente recuperamos los datos, pero está muy saturado, tiene la saturación original que tenía el archivo. Y en el mundo real normalmente esto no es así. Cuando comprimimos el rango dinámico, normalmente queremos también que esas partes tan sobreexpuestas tengan menor saturación. Esto es lo que hace Reinhardt y esto es lo que estamos buscando. Y no lo conseguimos con este algoritmo. Si os fijáis, el aspecto es un poco cartoon, es un poco como sobresaturado si lo comparamos con lo que obtenemos aquí al comprimir el rango dinámico. Luego, en este caso, no nos sirve el sistema de Highlight Compression. Lo podríamos utilizar y, bueno, quizás ahora desaturar la imagen, etc. Pero no es lo que estamos buscando. Lamentablemente es el único que tenemos dentro de After Effects y, por lo tanto, si queremos tener acceso al algoritmo de Reinhardt, vamos a tener que instalar un plugin adicional. Este plugin lo podemos encontrar en esta página, VFX Wizard, y se llama Simple Tone Mapper. Lamentablemente la versión que hay aquí disponible no es compatible con las nuevas versiones de After Effects, pero en los comentarios podéis encontrar un usuario, en concreto este de aquí, que ha compartido una versión actualizada del mismo plugin compatible con las versiones más actuales de After Effects. Esto plantea un pequeño problema en el flujo de trabajo, y es que vamos a depender de este plugin. Si en un futuro deja de estar existente, pues quizás este flujo de trabajo no funciona. Pero de momento es la manera en la que lo podemos hacer. Precisamente por eso, si no queremos depender de este flujo de trabajo, podríamos utilizar otros sistemas de compresión, por ejemplo, logarítmico, y quizás en un futuro podemos hablar de este otro sistema de compresión del rango dinámico. Pero de momento nos descargamos este plugin y lo instalamos para After Effects. Yo ya lo tengo instalado, así que simplemente vamos a cargarlo. Se llama, como os he dicho, Simple Tone Map. Vamos a cargarlo dentro de la capa de ajuste para que veáis cómo funciona. Es importante a la hora de usar este plugin que especifiquemos el source gamma de forma precisa. Recordad que estamos trabajando con imágenes lineales y por lo tanto el source gamma es 1 y no es 2,2. Si estuviéramos quizá trabajando con otras imágenes pondríamos 2,2, pero no le encuentro mucho sentido, ya que si estuviéramos trabajando con otras imágenes quizás no tendríamos posibilidad de rescatar esta información. Y este white level es el equivalente a nuestra compresión del rango dinámico. Si ponemos un parámetro, por ejemplo, de 10, sería parecido a una compresión absoluta del rango dinámico en nuestro Virtual Frame Buffer. Como veis, el resultado es radicalmente distinto, y para compararlos, lo que vamos a hacer aquí es ver cómo sería el resultado con nuestro HDRI Highlight Compression, como veis, sobresaturado, y aquí tenemos nuestro Simple Tone Mapper, que ha hecho una compresión muy similar, de hecho es idéntica a la que nosotros tenemos en el Virtual Frame Buffer con la exposición en 0. Perfecto, ya hemos sido capaces de reproducir una de las primeras etapas del proceso de tone mapping, que es la compresión del rango dinámico. Y ahora nos queda aplicar el look, es decir, qué aspecto queremos que tenga nuestra imagen. Esto lo podemos hacer de múltiples maneras dentro de After Effects, pero yo lo que voy a intentar es reproducir lo que ya tenemos en el Virtual Frame Buffer, es decir, utilizar un LUT dentro de After Effects. Para hacer esto vamos a añadir una nueva capa de ajuste y le vamos a llamar Look. Estos dos ajustes que estamos poniendo en nuestra imagen, normalmente en un proceso de trabajo lineal no irían destinados a modificar los datos de nuestra imagen, sino a previsualizar los datos
a través de nuestro monitor. Y aquí es donde nosotros nos vamos a alejar de un sistema puramente linear workflow y nos vamos a concentrar en un sistema rápido. Es decir, cuando tenemos una tarde para hacer todo el proceso de postproducción, no nos podemos permitir normalmente una composición digital compleja en 32 bits. Y por eso lo vamos a hacer de esta manera. Pero quiero recalcar, muy importante para que nadie me acuse posteriormente de que estoy diciendo que esto tenga que hacerse así, esto es una opción por unas necesidades muy concretas. Si tuviéramos otras necesidades, como son maximizar la versatilidad, el trabajo en equipo, entre múltiples plataformas, no haríamos esto. Bien, y ahora el look nosotros lo vamos a aplicar a través de una tabla, a través de un LUT. Simplemente buscamos aquí esta opción de aplicar color LUT y vamos a seleccionar uno de los LUTs, en este caso de mi colección. Recordad que estos LUTs están disponibles para comprar en 3D Collective. Y cuando compréis mis LUTs, si los tenéis comprados, veréis que tenemos dos carpetas. Una es la carpeta lineal, es decir, cuando queramos aplicar un LUT sobre una imagen que está en un espacio lineal, usaremos esto. Y cuando estemos trabajando en un espacio estándar RGB no linearizado, usaremos este otro. En el caso que nos ocupa, estamos trabajando en un espacio estándar RGB linearizado y por lo tanto utilizaremos lineal, exactamente igual que en el Virtual Frame Buffer. Y aquí podemos elegir entre los LUTs Custom, que son un poco más agresivos, más como para jugar con los colores, y los Filmic Contrast, que son unos LUTs muy neutrales que simplemente nos añaden contraste. Vamos a probar ambos. Primero vamos a probar con los más neutrales y aquí nos encontramos 4 niveles de contraste. Yo he pensado que no es interesante tener un solo estándar de contraste, ya que hay muchas personas que igual quieren una imagen menos contrastada y otras una imagen más contrastada. El look final de una imagen no atiende a replicar un comportamiento específico, sino que atiende a las necesidades o las preferencias estéticas de la persona que está haciendo la imagen o del director de una película o de quien le corresponda. Luego, en este caso, tenemos mucha más versatilidad y por eso me ha parecido interesante que tuvierais múltiples opciones dentro de un mismo tipo de LUT, más o menos contraste. Aquí hay dos, es decir, este que pone ACES está basado en la configuración de ocio de ACES más característica y este que tenemos aquí está basado en pues, lo que solemos hacer normalmente con una imagen, que es aplicarle un pequeño paso de soft light, etc. Si cargamos el neutral, pues veremos que apenas se hace ningún ajuste, se añade simplemente un poquito de contraste, es decir, se mantiene la imagen más o menos neutral, es decir, la mínima cantidad de contraste posible, y conforme vamos pasando a nuestro soft, vemos que se incrementa el contraste, también tenemos mild, todavía más contraste, y podemos llegar a nuestro hard, donde tendremos una máxima cantidad de contraste, honestamente quizás demasiado, pero me ha parecido que era interesante que tuvierais esta opción. Luego, normalmente lo más típico es moverse entre soft y mild. Para que podamos comparar, tenemos este, que es el que tiene simplemente una curva de contraste, y luego tenemos este otro, que tiene una curva de contraste y un paso de soft light encima. Bueno, pues estas opciones, como veis, son muy neutrales, no cambian los colores, es decir, no convierten un azul en un morado, ni convierten un blanco en un verde, simplemente introducen un contraste cinematográfico o fotográfico, mejor dicho, en nuestras imágenes. Es muy importante recordar que los LUTs no se pueden aplicar sin haber aplicado antes una compresión del rango dinámico. Es decir, si yo aplico un LUT sin compresión del rango dinámico, evidentemente estoy obteniendo algo muy extraño. Y también es importante destacar que estos LUTs no son nada más que tablas que contienen valores de entrada y valores de salida, por decirlo de una manera fácil de entender. Lo que significa que los valores de entrada tienen que estar en un formato específico. En el caso de mis LUTs en concreto, no puedo hablar por otros, lo que se está esperando obtener como valores de entrada son renders lineales con compresión estilo Reinhardt. Estoy planeando desarrollar en un futuro no muy lejano LUTs para sistemas logarítmicos, ya que también están muy estandarizados. Pero de momento que sepáis que si vais a usar mis LUTs, el input tiene que ser un render lineal con compresión del rango dinámico del tipo Reinhardt. Y la compresión debe ser máxima, porque así están diseñados mis LUTs. Si queréis usar otro tipo de LUTs o usarlos al 50% y empezar a aplicar ajustes encima, entonces ya podéis hacer lo que os dé la gana. Bien, una cosa con la que nos podemos enfrentar normalmente y que ocurrirá casi siempre es que estos ajustes básicos no sean suficientes. Y ojo, no necesariamente tenemos por qué usar un LUT.
Igual en lugar de un LUT preferimos utilizar una plataforma de grading como por ejemplo DaVinci Resolve, o preferimos utilizar Lumetri dentro de After Effects o cualquier otra herramienta que queramos. Estoy usando LUTs simplemente porque es lo más directo y lo más fácil de entender. Pero puede ocurrir perfectamente que quizás ahora queramos decidir, oye, me gustaría que la exposición no fuera tan alta o me gustaría que la exposición fuera un poquito más alta. Lo bueno que tenemos es que al estar trabajando con imágenes lineales, los ajustes de la exposición son muy directos y muy fáciles, pero es importante que hagamos dichos ajustes siempre antes de la compresión del rango dinámico para hacerlos sobre toda la información disponible. Así que vamos a crear aquí una nueva capa de ajuste y le vamos a llamar exposición, por ejemplo. Y ahora podemos buscar el control de exposición dentro de After Effects y aplicarle la exposición, aplicarle la exposición de 32 bits que tenemos aquí dentro de After Effects. Cuando trabajéis de forma lineal es importante que intentéis siempre utilizar efectos de 32 bits. Técnicamente hablando, después de la compresión del rango dinámico podríamos aplicar efectos que no sean de 32 bits, pero siempre que podamos lo haremos de esta manera. Y ahora si os fijáis, el control de exposición se va a comportar exactamente igual que se comportaría si fuéramos al motor de render y cambiáramos la exposición de la cámara o cambiáramos la exposición en el Virtual Frame Buffer. Esto también es una gran ventaja porque nos permite tener una correlación directa entre el motor de render y nuestros ajustes de postproducción. Hay otros ajustes que quizás no son tan intuitivos, es decir, la exposición es muy fácil. Todos los píxeles se bajan de exposición o se suben de exposición. Pero quizás lo que no nos gusta del todo es la cantidad de contraste. Quizá queremos empezar a manipular las sombras o los tonos medios o las altas luces. Bueno, pues quizás lo que podemos hacer ahora entonces es trabajar con otro tipo de ajustes. Por ejemplo, vamos a poner aquí como una capa que se llame ajustes. Es importante tener en cuenta dónde vamos a hacer los ajustes. Normalmente todo lo que se puede hacer antes de la compresión es mejor que lo hagamos antes de la compresión, pero casi todo lo que tiene que ver con grading, es decir, con alterar los tonos, etc., normalmente lo vamos a hacer después de la compresión. Si en alguna ocasión hacemos un vídeo sobre DaVinci o sobre otras plataformas de grading, quizá podemos extender esta explicación. Pero de momento nos vamos a concentrar, por ejemplo, podríamos coger unas curvas, ponerlas aquí y con estas curvas podríamos tener acceso a manipular de forma mucho más precisa las diferentes partes de nuestro histograma. Quizás queremos reducir un poco de contraste elevando ligeramente los tonos medios. Estas curvas, el único inconveniente que pueden tener pues es el nivel de precisión, que a veces se puede hacer necesario trabajar con las curvas en un mayor tamaño para que podamos tener mayor precisión a la hora de manipular esta información. Son muy sensibles, especialmente en 32 bits. Pero al margen de esto, es una herramienta, como ya os he comentado en alguno de mis vídeos, extremadamente útil. Si queremos hacer ajustes un poco más complejos, más allá de las típicas curvas, dentro de After Effects tenemos Lumetri Color. No es la herramienta que prefiera, no es una de mis herramientas favoritas, pero bueno, dentro de After Effects es una de las pocas herramientas que nos ofrece un conjunto de ajustes bastante interesantes. Bueno, pues tenemos dentro de nuestro Basic Correction, tenemos los típicos ajustes maestros que le podríamos aplicar a una imagen, que son pues la temperatura de color, quizás queremos hacer que la imagen se vea más azulada o más amarillenta, el tinte para controlar virados magentas y verdes, exposición, contraste, podemos recuperar un poco más los highlights si así lo consideramos oportuno, si pensamos que todavía queremos recuperar más rango dinámico, podemos levantar las sombras, por ejemplo. Con esto que estoy haciendo, estoy reduciendo aún más el contraste. Luego quizás podría haber elegido otro look diferente, también es otra posibilidad. Tenemos también la posibilidad de ajustar la saturación, igual queremos desaturar ligeramente nuestra imagen porque nos parece que está demasiado saturada. Y bueno, luego tenéis aquí para explorar múltiples opciones. Tenemos los ajustes creativos que tenemos aquí. Casi todos los ajustes en grading tienen una intensidad y muchas veces tienen una máscara también. Esa máscara puede ser una máscara hecha con key, con selección de colores, puede ser una máscara hecha con un pincel, puede ser una máscara traqueada, etc. ¿Vale? Pero normalmente tenemos esas características. Bueno, aquí es bastante sencillo, ajustamos el tinte en las sombras, si queremos, no sé, virar las sombras hacia
unos tonos, lo que sea, azulados, por ejemplo, los highlights los podemos llevar hacia los tonos opuestos. Bueno, son ajustes que personalmente no suelo utilizar mucho, al menos dentro de Lumetri no me gusta mucho su comportamiento, pero que están aquí y que podéis utilizar a vuestro antojo. Tenemos acceso a unas curvas. Lo bueno que tienen estas curvas es que no estamos limitados al uso de las curvas características, sino que tenemos las curvas selectivas, que son, en mi opinión, bastante útiles. Nos permiten modificar un valor en contraposición con otro. Por ejemplo, aquí tenemos tono versus saturación, es decir, yo puedo controlar la saturación de algunos tonos en particular, o puedo controlar el tono de algunos tonos en particular, es decir, cambiar el color de algunos tonos en particular. Vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tono de todos los marrones, ¿no?, de todos los elementos que están dentro de este rango que acabo de seleccionar con la pipeta, vamos a manipular este punto central. ¿Veis? Se nos crea un punto central que es el color que he seleccionado y dos puntos, uno a la izquierda y uno a la derecha, para limitar el efecto. Entonces yo ahora muevo para arriba este efecto, estoy cambiando el tono de esos valores hacia, en este caso, esta dirección de aquí. Y si lo muevo hacia abajo, pues al revés, lo llevaré hacia esta dirección de aquí. Luego esto puede ser muy práctico para hacer ajustes aislados. Igual quiero, pues no me gusta que los tonos de la madera sean tan rosáceos. Bueno, pues entonces podemos utilizar esto para cambiar ligeramente los tonos de la madera a unos tonos un poquito más amarillentos. Podemos activar y desactivar el efecto para que veáis un poco qué hace cada uno de ellos. Y si queremos que sea más agresivo el ajuste, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Imaginaros que queremos desaturar absolutamente toda una imagen o desaturar un color muy concreto. Imaginaros que queremos desaturar estos tonos azulados que tenemos aquí. Pues damos clic, se nos selecciona esta parte y ahora podemos hacer una desaturación selectiva, ¿veis? O al contrario, podemos incrementar la saturación de esos tonos. Como está muy poco saturado, no se ve mucho el efecto, pero ahí lo podéis apreciar un poquito más. Y para definir el rango, pues igual que en Photoshop, podemos simplemente extender esta curva de aquí. Vamos a apretar mayúsculas para que no se nos deslice en otras direcciones. Y con esto podríamos hacer pues que más tonos cercanos al tono original, es decir, ya también estaríamos modificando ligeramente estos rosas y estos celestes, pues se vean afectados por este ajuste que nosotros hemos elegido aquí. Son curvas muy útiles en grading y os recomiendo que las exploréis para hacer este tipo de ajustes selectivos. Y luego por último tenemos las color wheels. No me gustan mucho tampoco en esta aplicación. Es una cosa que si vais a hacer, recomendaría hacer, por ejemplo, en DaVinci Resolve. Tenemos sombras, midtones y highlights, y estas son unas ruedas que nos permiten virar los tonos de las sombras, de los tonos medios o de los highlights, o también incrementar la ganancia de esa selección de rango determinada, de los highlights, de los tonos medios y de las sombras, lo cual nos puede también ayudar a reajustar ligeramente la exposición, o quizás podemos teñir las sombras, no sé, de un color así muy marciano, podemos teñir los tonos medios de otro color súper marciano, y bueno, si queréis podéis jugar con esto para encontrar looks muy característicos. Como os digo, no es una herramienta que utilice muy frecuentemente, pero está aquí y puede ser interesante que sepáis más o menos cómo funciona. Esto lo que nos ha permitido hacer es reajustar un poco entre la compresión y el look para proporcionarnos un resultado que quizás está más acorde a lo que nosotros estamos buscando. Por último, en las versiones más recientes de After Effects tenemos acceso dentro de la pestaña de esta flechita que tenemos aquí, dentro de efectos, podemos acceder aquí a Composition Options y reducir la opacidad de un efecto en particular. En este caso, como la capa solo contiene un efecto, podríamos reducir la opacidad de la capa, pero a veces ocurre que queremos ajustar solamente la opacidad de un efecto y esta sería la manera adecuada para hacerlo. Si lo dejamos en 100%, este Lumetri Color se aplica al 100%, pero igual tras un rato de interactuar con la imagen nos damos cuenta de que nos hemos pasado, cosa muy habitual, y queremos volver atrás un poquito para quedarnos con un punto intermedio. Bueno, estos son los ajustes básicos. Evidentemente, en la fase de postproducción, de grading, etcétera, hay muchísimas otras cosas que podríamos hacer relacionadas con efectos visuales, con tratamiento del color, etcétera, pero el objetivo de este tutorial no es ese, sino que el objetivo es mostraros lo más esencial, lo más básico. Y ahora ya, pues una vez que tengamos algo como esto, podríamos empezar a jugar. Por ejemplo, vamos, en lugar de utilizar uno de estos LUTs
tan neutrales, pues podríamos venirnos aquí a los Custom LUTs y empezar a probar con algunos de estos que yo proporciono, que son simplemente diferentes interpretaciones de diferentes stock fotográficos, etc. Podríamos probar con este, por ejemplo, ¿veis? Le da un aspecto un poco más cinematográfico. ¿Por qué? Pues porque tiene los negros levantados, tiene más compresión. En definitiva, son simplemente elecciones estéticas, ¿vale? Es una cosa que podemos experimentar. Vamos a probar con este. Pues otra posible interpretación. También podemos irnos a uno en blanco y negro, por ejemplo, si nos gusta este rollo blanco y negro. Y como veis, pues esto nos va a dar diferentes resultados con los que podemos probar. Igual podemos simplemente utilizarlo para que pues, nos sugiera ideas, es decir, para que viendo diferentes opciones digamos, pues mira, me gusta esta estética, voy a ponerlo más amarillento, voy a ponerlo más azulado, quizás me gusta más exagerado como este, mucho más contrastado. No lo sé, son simplemente una serie de opciones que quería ofrecer en mi pack de ajustes. Este, por ejemplo, que tiene esta característica tan anaranjada, no se nos olvide que aquí tenemos que tener en cuenta la temperatura de color, es decir, aunque el efecto sea muy anaranjado, nosotros podemos luego ajustar la temperatura de color y quizás esto nos permite obtener otras opciones, otras propuestas estéticas diferentes. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante, espero que hayáis aprendido al menos algo sobre los conceptos básicos necesarios para eliminar el ruido en una animación con V-Ray y luego hacer los ajustes básicos de tone mapping en After Effects. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.